Universidad desde que tenía 7 años, me faltó que me plaquetearan como un activo fijo de la universidad. Tengo que hacer algo y que aportar algo en mi región Caribe para que nosotros también empecemos a mostrar lo que somos capaces de hacer. Hola a todos, bienvenidos a nuestro ED Talks. El día de hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, Jessica Mercado. Gracias, Jessy, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Jessy vino desde Bogotá y bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, Andrés. A ustedes muchas gracias por la invitación. Estoy bien, con un poquito de calor. Ya estás cachaca. No, por favor, la esencia costeña no se pierde. Pero sí, el clima sí me ha pegado un poquito fuerte, pero ahí va. Bueno, está bien. Jessy y yo, ahorita que estábamos hablando, estábamos recordando cómo nos habíamos conocido y ya no lo podíamos creer, pero ya van 10 años. Nos conocimos en un proceso donde las dos estábamos participando para conseguir una beca en la Universidad de la Costa en un programa que se llama Opción Atlántico. Y afortunadamente, bueno, las dos quedamos y bueno, 10 años después de una carrera profesional, de estudiar nuestra especialización y bueno, trabajar muchas cosas juntas, estamos aquí. Entonces, bueno, Jessy, no sé, ¿qué nos quieres contar? Bueno, André, realmente pues este espacio yo le llamé a la presentación Hay una vez un sueño, porque es curioso la manera como Dios va acomodando cada una de las fichas y cada uno de los componentes para que se pueda ir cumpliendo con un propósito. Como tú lo has dicho, hicimos la misma carrera, yo soy ingeniera industrial, especialista en gestión integral de la calidad. Graduada de la Universidad de la Costa, de los dos. Conocí a la universidad desde que tenía 7 años, me faltó que me plaquetearan como un activo fijo de la universidad. Y inicié siendo auxiliar del departamento de posgrados, en la parte de admisiones. Luego que me gradué pude pasar a analista, asistente del director, y de allí empecé a forjar un camino. Empecé a ser curiosa, empecé a ser analítica y a implementar una estrategia, porque algo en mí decía que podía lograr muchas cosas y todavía lo siento y siento que estoy en ese camino de lograrlo. Y a partir de ahí pues tuve la oportunidad de irme a trabajar al Ministerio de Ciencia. Por esa razón estoy en Bogotá. Durante mi estancia en Bogotá, en el ministerio, pues aprendí muchos temas, aprendí mucho cómo se mueve el tema de las convocatorias, toda la cantidad de programas que maneja el gobierno nacional, que incluso a la sociedad no nos llega la información, no hay una apropiación social de ese conocimiento que se está generando. Y se queda de alguna manera como las oportunidades en las entidades sin aprovechar, sí. Exactamente. Y yo creo que eso hace gran parte de lo que queremos hacer en este espacio, precisamente por eso estás aquí hoy. Es que de toda esa experiencia, yo también estuve trabajando un poco contigo, estuvimos las dos juntas en el ministerio y bueno, es cierto lo que tú dices, de verdad que uno allá tiene muchas posibilidades, aprende muchas cosas que sobre todo creo que es necesario que todas las personas también pues en espacios como este también lo conozcan. Sí, totalmente de acuerdo. Y como te decía, hay una cantidad de oportunidades y el gobierno nacional dispone de una cantidad de recursos, pero que esa falta de comunicación, esa falta de sensibilización hace que no se estén aprovechando de la mejor manera. Así es. ¿Ya? Y sobre todo en materia de ciencia, tecnología e innovación, que es donde se están encontrando como todas esas falencias. Como te decía, en cuanto a la trayectoria, luego de trabajar en el ministerio, asumí el riesgo de quedarme en Bogotá, a pesar de no tener la continuidad en el contrato, y arriesgarme a hacer cosas completamente diferentes, a dar saltos de fe. De ahí llegué al sector privado. Ahora mismo sí, el sector privado viene a mí. Sí. Ahora mismo me desempeño como ingeniera de proyectos de transformación de negocio en una empresa que me ha enseñado a ver lo tradicional, a llevarlo de una manera completamente disruptiva. ¿Y cómo sientes que fue esa transición del ministerio a esta nueva empresa donde estás? Fue dura, fue muy dura porque venía acostumbrada a unos métodos de trabajo y me encontré con algo completamente diferente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que de alguna manera yo estaba acostumbrada a los niveles táctico-operativos. Bueno, sí, eso es verdad. Sí. Y en esta nueva empresa me instan a salirme
de esos dos niveles y enseguida como a pensar de forma diferente y desde la estrategia. Ampliar tu visión. Exacto. Salte de la operación y comienza a ver de forma holística todo lo que te rodea. Eso es complejo. Sí. Eso es complejo y más que, por lo menos desde mi formación como ingeniera y más en calidad, a uno le enseñan siempre cómo a seguir el procedimiento, a seguir un paso a paso y que no puedo saltarme ningún paso si quiero llegar al resultado. Y pues en esta empresa me enseñaron a transformarme. Yo creo que para yo poder hablar de transformación de negocio, primero tengo que hablar de una transformación que hicieron en mí. Qué bonito. Para poder pensar en eso. Gracias a Dios. Yo creo que aquí lo que influye es en las personas que uno tiene a su alrededor. Totalmente. Conté con las personas indicadas, conté con personas que creyeron en mí y que hicieron que yo creyera también en mí. Qué bonito. Yo creo que todos nos merecemos eso en nuestros lugares de trabajo. Yo creo que eso es supremamente importante para uno mantenerse motivado y seguir creciendo profesionalmente. Creo que sí, gran parte depende de nosotros. Eso que tú decías ahorita, como esa estrategia que ya interna que uno hace según su propósito de cómo quieres avanzar hacia él, pero también es fundamental estar en en un buen ambiente laboral donde todas las personas nutramos no solo nuestro propósito, sino también el de todas las personas que están en esa organización. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo creo que fue precisamente el haber llegado al sector privado, puede parecer irónico, pero fue lo que me llevó también a motivarme y empezar a abrir camino de forma independiente, en paralelo con lo que estoy haciendo, aprovechando el conocimiento adquirido en el Ministerio de Ciencia. Okay. Entonces, de allí empecé a interesarme en el tema de reconocimiento de actores, a través de, precisamente por lo que te decía al principio, que el Ministerio cuenta con muchos programas, instrumentos, mecanismos, entre otros. Así es. Que al final no llegan a la población, al público objetivo, porque faltan métodos de comunicación. Hay una brecha entre el gobierno nacional, exactamente, lo vemos lejano, lo vemos complejo, lo vemos burocrático, entonces empezamos a hacernos mitos y a creer de que no somos capaces de alcanzar eso. Así es, excelente. Bueno, eso me encantó con respecto a tu historia, pero aquí estoy viendo unas fotos tuyas, mejor dicho, hasta en el físico, una transformación completa. Y bueno, yo creo que eso también hace parte y súper bien, ¿cierto? Sí, total. Y eso hace parte también de la confianza que uno empieza a generar consigo mismo y esa seguridad para poderlo transmitir a otros. Así es. Sí, y poder materializar esos sueños. Por eso el nombre de la presentación, porque yo creo que a veces uno, en medio de su realidad o la circunstancia que esté viviendo, uno se empieza a limitar demasiado. Es por eso de ahí a que digan que los límites nos los colocamos nosotros mismos y que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Así es en muchos casos, sí. Totalmente, de acuerdo. Entonces, bueno, Jessie, hoy ella pues ya como profundizando un poco, así como lo comentaste, que nos vas a comenzar a hablar del reconocimiento, ¿cierto?, de actores. Bueno, ¿de qué se trata eso? Ahora sí empecemos a hablar, pero mejor dicho con plastilina para que cualquier persona lo pueda entender. Sí, total. Y realmente es algo que se puede completamente. Es algo que si bien no es complejo, pues sí es bueno poder contar con alianzas estratégicas que te ayuden a afianzar ese conocimiento y a organizarte de forma estratégica, de forma orgánica también en todo el proceso para poder alcanzar el reconocimiento. El reconocimiento de actores es un instrumento que tiene el Ministerio de Ciencia para poder consolidar y potencializar las capacidades en materia de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación en el país. Así es. Entonces, el contar con este reconocimiento te lleva a disfrutar de diferentes beneficios. Por ejemplo, para un actor común, para poder participar en convocatorias del gobierno nacional, tiene que contar con una carta aval de un actor reconocido. Así es. Entonces, cuando ya tú eres ese actor reconocido, pues ya puedes participar de forma directa. No solamente en presupuestos de inversión de temas del presupuesto general de la nación, del sistema general de regalías, sino que también puedes participar en temas de beneficios tributarios. Además que ya empieza un tema de branding y es ese know-how que te da el reconocimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ok, muy interesante eso que estás diciendo. Sí, realmente, como te decía,
para mí el reconocimiento de actores se conforma a través de diferentes moléculas que hay, y esas moléculas son las diferentes tipologías. Y empiezas a conformar un ecosistema completo, amigable y colaborativo, sobre todo porque los resultados de uno se complementan con el otro, y al final es una sinergia lo que se empieza a generar ya con las diferentes tipologías. Así es, porque estoy viendo un gráfico. Quiero que me hables de ese gráfico porque a mí me gustan mucho los datos. Algo que he aprendido mucho en la empresa en la que estoy es una filosofía, y es cifras, hechos y datos. Y es que a veces nosotros podemos hablar mucho sobre un tema, pero uno tiene que evidenciar eso en datos, a través de los datos, porque los datos también te hablan y te cuentan una historia. Totalmente. Ese gráfico precisamente lo que está mostrando es, de alguna manera, opinión personal, una desigualdad que hay a nivel de actores, sí, en la parte regional. ¿Por qué? Porque vemos que aproximadamente un 38% de los actores que hay reconocidos hoy en día se concentran en la ciudad de Bogotá. Si bien es capital y todas las regiones y todos los departamentos contamos con las capacidades y las competencias necesarias para hacerlo. Y los recursos. Totalmente. Porque los recursos también están para cada uno de los departamentos. Exacto, o sea, realmente tenemos la oportunidad para hacerlo y para explotarlo. Así es. Entonces vemos un 38% está en Bogotá, le sigue Antioquia y le sigue Valle del Cauca con un 24%, y vemos que en el Atlántico hay solamente un 7% de esos actores reconocidos. Entonces yo creo que como meta personal y como reto está el tema de incentivarlo. Total. Y de poder jalonar esas oportunidades que hay en el departamento. Yo como barranquillera digo, tengo que hacer algo y que aportar algo en mi región Caribe, para que nosotros también empecemos a mostrar lo que somos capaces de hacer. Nuestra gente es demasiado pujante, y en nuestro departamento se genera mucha investigación constantemente. Contamos con universidades que son muy buenas, y que hay que empezar a promover este tipo de instrumentos con ellos. Aquí me llevas a algo, no sé si de pronto en sesiones pasadas recuerdas, nosotros estuvimos con un investigador de Harvard, Pedro de la Torre, y él justamente, dentro de las cosas que él hablaba de la equidad científica territorial. Él promueve mucho esta parte precisamente por esos mismos datos que tú estás hablando de que de pronto en algunos lugares del país, cierto, se ve como mejor aprovechadas todas estas oportunidades, y necesitamos, como tú también lo decías, comenzar a que estas oportunidades, a empezar a cerrar esa brecha entre los departamentos, entre las regiones. Y bueno, yo creo que por eso es supremamente importante este tema que estás tocando. Ya hemos hablado de ciencia, tecnología e innovación de pronto a manera de conceptos como más amplios, que los vayamos entendiendo mejor, pero ya en este punto y en otras sesiones que hemos tenido, bueno, ahora, ¿cómo aterrizamos eso, cierto? Porque de pronto los conceptos sí ya uno los entiende, pero bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cuál es mi papel? O cada persona se preguntará eso, como ¿cuál es mi papel en todo esto? Yo cómo puedo aportar a que esa brecha también, cierto, se vaya como cada vez cerrando más. Sí, y yo lo primero que tenemos que hacer es sensibilizarnos en cuanto a las actividades que realizamos en nuestro día a día, a poder identificar si esas actividades están asociadas en el marco de I+D+I, de investigación, de desarrollo y de innovación, y si es así, identificar qué actor es realmente al que caso como categoría. Entonces, por ejemplo, si dentro de mis actividades yo genero investigación básica, yo genero artículos científicos, entonces identificar cuál es el actor en cuya definición y conceptualización parte de esas actividades principales y esos resultados principales. Así es, si alguno también, yo voy conectando esto también con otras sesiones, porque de pronto si a alguien se le hace raro el término quizá de los actores, cuáles son los actores del sistema, también tuvimos aquí, no sé si lo recuerdas, a Tito Crisien, que fue ministro de Ciencia, y él nos estuvo hablando de todo este ecosistema, nos estuvo hablando de los diferentes niveles de madurez tecnológica, que eso nos ayuda pues a entender, creo que también esto ya más aterrizado que tú nos estás compartiendo hoy, porque de pronto la gente, bueno, ¿cómo sí, es esto de los actores? Y algo que me gusta de este tipo de espacios es que precisamente como que cada una de las personas que pasan por este sofá cuentan algo que se articula con el que sigue, que se articula con el que ya pasó. Totalmente. Entonces digamos que en esa oportunidad en la que estuvo Tito Crisien,
contigo, pues se explicaron todos esos niveles de madurez tecnológica, cómo funcionan, cuáles son los resultados, qué sucede en cada hito. Y ya acá yo les puedo contar un poco de cómo tomamos esos resultados y los empezamos a clasificar en un actor correspondiente para decir, mira, yo hago esto y yo me puedo reconocer ante el ministerio para poder participar y disfrutar de todas esas inversiones en materia de ciencia, tecnología e innovación y sentir que estoy realizando país. Así que es, le estoy aportando total y que le estoy aportando a mi país y a su desarrollo económico. Así es, totalmente. Entonces, bueno, aquí nos comentabas eso mismo, ¿cierto? De los beneficios. Lo que tú decías ahorita, acceso a los recursos públicos, convocatorias y programas del gobierno nacional, el reconocimiento nacional e internacional. Estoy aquí englobando eso mismo que estabas diciendo y cómo las personas acceden también a los beneficios tributarios. Sí. Y tú aquí nos dejaste este QR, ¿cierto? Que es para que las personas puedan entrar directamente a la página de MinCiencias, porque sí, creo que eso también es clave. Y puedan incluso constatar todo lo que estamos acá conversando, porque al final es una información, no que Andrea se la inventa o que Jessica le está sacando, sino simplemente es una información que está pública para todos. Sí, que está a dominio público, que lo pueden ver, que lo pueden revisar y que de alguna manera les da insumos para que puedan preparar esa hoja de ruta para alcanzar el resultado. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces, si quieres, coméntanos rápidamente las tipologías. Igual sé que este tema es bastante profundo, pero sí, más o menos para que las personas tengan una idea. Es bastante denso, entonces vamos a tratar de hacerlo súper dinámico y vamos de alguna manera como dándole un orden también lógico. Y yo empezaría también como con los diferentes centros de investigación. Y me lleno de orgullo al mencionarlo porque es precisamente de la casa y se trata de la Casa del Maestro, que está reconocida ante el ministerio como un centro de investigación. Me agrada mucho que sea del Atlántico y que sea también de mi alma mater. Así es. Seguimos y en ese centro de investigación precisamente generan todo el tema de investigación básica, de la generación de conocimiento, potencializan toda esa parte. Seguimos con otra tipología que son los centros de ciencia. Y nuevamente hago mención a uno de la casa, que es el Zoológico de Barranquilla, que se reconoció en el 2022 aproximadamente, por todas esas labores investigativas y los aportes que estaba realizando. Contamos también con otro tipo de actor, otra tipología, que son las unidades de I+D+I, y destaco una que es la de la vivienda. Y incluso ahí menciono un caso, por ejemplo, en el caso de Alpina inicialmente inició su proceso reconociendo su unidad de I+D+I, y a medida que ha ido evolucionando y que se le fue haciendo todo el seguimiento, recientemente se presentó y alcanzó el reconocimiento como una empresa altamente innovadora. Esa tipología de empresa... Que es súper verdad, porque de pronto a veces quizá todo este tema lo asociamos, o nos es más fácil asociarlo a empresas que se dedican directamente a la tecnología o cosas por el estilo, y de pronto tú dices, bueno, una empresa de alimentos, o sea, ¿cómo llegan hasta este punto de lograr un reconocimiento de este tipo? Yo creo que, pues, genial. No, y además que por ejemplo, lo traigo a colación porque es un proceso escalonado. Inicio primero con la unidad I+D+I, entiendo cómo funciona, potencializo sus actividades y luego ya me presento como una empresa altamente innovadora, que es una de las tipologías más complejas que se tienen, porque abarca a toda la empresa. Y ahí ya empezamos más con un tema del ADN de la empresa, porque el ADN tiene que ser innovador. Claro. Tiene que ser innovador, partiendo de ahí. Otra tipología están precisamente las incubadoras de empresas de base tecnológica, en este caso como Créame, centros de productividad e innovación, que dentro de sus actividades principales está todo el tema de asesorías, consultorías en las empresas para que puedan generar y formular proyectos distintos que apunten a la productividad empresarial y a esa colaboración también en el sector productivo, como de Barranquilla, punto estratégico. Hay otra tipología que son las oficinas de transferencia de resultados de investigación, que la Universidad Nacional tiene una que está muy bien constituida,
Y finalmente, déjame y saco cuentas de cuáles he mencionado: centro de ciencia, centro de investigación, unidad IMAT-MAGI, empresa altamente innovadora, incubadoras de empresas de base tecnológica, oficinas de transferencia de resultados de investigación, parques científicos y centros de innovación y productividad. Y centros de innovación y productividad que ya había mencionado. Con el tema de parques científicos sucede algo particular, que es que actualmente no tenemos ninguno reconocido. Teníamos uno. Había uno, ¿cierto? Teníamos uno que era Tecnicafé, pero ya se le venció el reconocimiento y no inició el proceso. No solamente lograrlo, sino también mantenerlo. Exactamente. Aquí, bueno, me gustaría de pronto como pues hacer también un aporte de lo que yo veo. Tú me corregirás, pero yo creo que a veces de pronto lo más complejo no es que las empresas o las organizaciones participen en este tipo de convocatorias por los requisitos que piden, sino también a veces es un tema de visión, de enfoque, de estrategia, porque realmente todo lo que uno se proponga, como tú decías, se puede lograr. Pero yo creo que parte de realmente tener una buena visión estratégica, ¿cierto? Armar toda una estrategia, porque eso tampoco se va a lograr de un día para otro, que le permita a una organización desarrollarse y organizarse de tal manera que pueda enfocarse o alinearse con alguno de estos actores. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que hay parte, yo diría, cuando las entidades o algo les nace la curiosidad, la inquietud, exactamente, de intentar hacerlo, la primera pregunta que yo les haría es: ¿qué te motiva a hacerlo? Porque si ese driver motivacional no es tan representativo y tan significativo, no te va a garantizar de que en cualquier momento se apague esa chispa y lo dejes hasta ahí. Así es. Porque ahí es donde empiezas como a medir cuál es el impacto que tú le estás haciendo a la región. Han sucedido casos donde de pronto hay una empresa que empieza a generar como ese impacto, empieza a generar, a disminuir la tasa, ayuda a disminuir la tasa de desempleo a nivel regional, y de un momento a otro la cierran. ¿Y qué pasa con todas las personas en las que estaban involucradas y de un momento a otro se quedan sin empleo? Entonces también es lo que tú dices, como esa visión estratégica para poder pensar a largo plazo y sostenerlo. Y sostenerlo, así es. Y sostenerlo. Y en temas de sostenibilidad lo hacemos de forma integral, no solamente desde la parte económica, sino también de las personas, de la tecnología que se está involucrando, a nivel ambiental también, porque ahora no solamente... O sea, todo es muy integral. Sí. Exactamente. Y cada una de las actividades que tú realices, de alguna manera, sí o sí van a generar un impacto. Entonces, también hay que pensar en todo lo que se esté generando, en todas las afectaciones que se puedan estar ocasionando, para empezar a mitigarlo también. Ok, perfecto. Aquí estoy viendo en esa parte de cómo iniciar el proceso para reconocerse. Pusiste como unos puntos claves: informe de autoevaluación. Sí. ¿Qué pasa ahí, André? Con el informe de autoevaluación yo lo veo como una autocrítica que como actor debemos realizar, ¿sí? Y es el conocerse. Hoy en día sucede mucho, y lo veo también en mi carrera profesional, y es que las empresas no se conocen, no entienden su negocio. A veces las mismas personas no nos conocemos. Sí, eso pasa. Eso es una realidad. A veces parece obvio decir este tipo de cosas, pero realmente se trata de también aquí generar ese espacio reflexivo donde de verdad, oye, como persona, como empresa, como todos, o sea, debemos realmente tener esa sinceridad de decir cuánto nos conocemos. Mira que ahora que tú mencionas eso, recuerdo una frase que leí recientemente, donde decía que el mundo está lleno de cosas obvias de las cuales ninguno se da cuenta. Todos ignoramos. Así es. Y es que estamos acostumbrados a pasar por alto lo obvio. Y es como que, ay, eso es obvio, o sea, ¿para qué decirlo? Así ¿Para es. qué mencionarlo? ¿Para qué resaltarlo? Y no, y es que son detalles que vale la pena que resaltar. toman relevancia. Exactamente. Entonces, precisamente a través de ese primer informe de autoevaluación, lo que se está buscando es que la entidad pueda hacer un análisis de cómo se encuentra, de cuál es su entorno, y un análisis también del contexto en el que está.
Así es. Por ejemplo, una oficina de transferencia de resultados de investigación, una OTRI, poder entrar en la capacidad de identificar cuáles son esas oportunidades o cuáles son esas posibles amenazas que se puedan estar presentando en su entorno, entendiendo que una OTRI está enfocada en temas de comercialización de tecnologías, en acompañamiento para la generación de patentes, en temas de licenciamiento. Entonces, de alguna manera, pues todo lo que suceda a su alrededor va a empezar a generar alertas y que esas alertas se transforman en retos para que ellos puedan asumir, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de poder realizar un informe de autoevaluación a conciencia. No se trata solamente de llenarlo como un requisito, sino de verdad de sentarse con conciencia a identificar... Con visión. Exacto, y no importa o no caer en el error de mostrar que las cosas están mal, no, porque al contrario, es de sabio reconocer cuando uno se equivoca. No, y siempre hay cosas por mejorar. Totalmente. Entonces, luego de realizar ese informe de autoevaluación, pasamos a la solicitud de la radicación ante el ministerio. Para poder radicar esa solicitud, tienes que contar con ciertos requisitos que se mueven en 6 dimensiones. Una dimensión estratégica, que ahí es donde vemos cuál es ese contexto o cuál es esa visión estratégica que tiene el actor, hacia dónde va, dónde está y hacia dónde quiere ir, cuáles son los retos que van a asumir. Y pasamos a una dimensión que son las interrelaciones. En interrelaciones es cuáles son esos aliados estratégicos en los que yo me voy a apoyar para poder lograr las actividades que yo me planteé en ese plan estratégico inicial. Así es, porque es muy importante en todo esto, siempre lo hablamos y lo recalcamos, la articulación de los diferentes actores. Exacto, porque es que a veces no se trata de un tema de yo puedo hacerlo solo, no. Porque es que hay competencias que de alguna manera no son propias o no son completamente necesarias en tu organización, pero que tú sí te puedes aliar con otro que la tenga para que te empiece a fortalecer a ti. Y ahí es donde se empieza a tomar relevancia todas esas alianzas estratégicas que tú haces con el sector externo y con otros actores. ¿Sí? La tercera dimensión está enfocada en la parte de recursos, cuáles son tus recursos a nivel de infraestructura, cuáles son tus recursos a nivel de personas, cuáles son las funciones que ellos realicen, cuáles son esos niveles de formación en los que debe estar. Y cerramos con una parte en temas enfocados en tecnologías y esa parte. Recursos financieros también, infraestructura y personas. Okay. Seguimos ya en un análisis de cuáles son esas actividades que yo realizo en mi día a día, teniendo en cuenta las actividades principales. Ahí hago un punto de quiebre, y es que hay una línea delgadita que diferencia un actor y otro. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que es una actividad complementaria para uno es una actividad principal para el otro. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces... ¿Cuál es tu fortaleza? Exacto, porque a veces en nuestro afán por querer encajar en uno a veces. Exacto, entonces hago de todo un poquito, pero entonces ¿de qué manera yo empiezo a resaltar esas actividades principales y que me van a empezar a generar mis resultados en mi esencia, en mi misionalidad? Que creo que por eso también es como súper importante esta parte de que sean diferentes tipologías, porque también ayuda a las organizaciones a que se puedan enfocar en algo en particular y puedan fortalecerse en lo que para ellos finalmente pues les resulte mejor. Completamente de acuerdo, Andrea. De hecho, yo encerraría eso que tú acabas de mencionar en un tema de especializarse en una tarea, ¿ya? Y a partir de ahí empezar a fortalecerlo. A veces es mejor uno fortalecer una competencia y ser bueno, experto en eso, a tener un océano de conocimiento sin más. Y a eso le seguimos esa parte de actividades, finalmente evaluamos la parte de resultados y complementamos con esa identificación del nivel de madurez tecnológica en el que se encuentra. Entonces, si te das cuenta, es algo escalonado, que vas empezando desde la estrategia y finalmente haces hincapié en un tema del nivel de madurez tecnológica en el cual tú te vas a presentar, porque cada actor pues se mueve en esa escala de TRL. Y si quieren saber, que vean el video. Exactamente, y si quieren saber más sobre TRL y niveles de madurez tecnológica, los invitamos a verse el video de Tito Cristiani. Totalmente.
Bueno, por aquí también tenemos pues la verificación de requisitos, me imagino que después de que la gente se Ya esa postula. verificación de requisitos es posterior a la radicación de la solicitud. Es una validación que se hace en el Ministerio de Ciencia, donde tiene en cuenta todos esos requisitos mínimos, y de allí pasa ya ellos contarán con la decisión de si lo pasan a una evaluación con una evaluación externa o interna para ya someterlo a la decisión del comité para definir ese documento administrativo que te dice que que luego de hacer el proceso de evaluación te entregamos, te reconocemos como X actor que cuenta con estas capacidades teniendo en cuenta las dimensiones que ya te mencioné. Perfecto. Y el ministerio sí cuenta con una tarea muy importante y es hacerle el seguimiento, porque como tú decías, no es simplemente alcanzar el reconocimiento y ya, y más porque el tiempo del reconocimiento varía de acuerdo con las capacidades o a criterio también del ministerio por cuánto tiempo va a otorgar el reconocimiento, sino que también tiene que hacerle un seguimiento de que esas actividades o esas metas que se plantearon en el plan estratégico finalmente se estén cumpliendo. Ok, bueno, aquí voy a hacerte ya 2 preguntas, ¿cierto? Ya para que vayamos cerrando, ¿cierto? Más información al interno. Una pregunta es, bueno, en este caso, ¿qué pasa si yo me postulé y no quedé? Y la segunda pregunta sería, bueno, o sea, hoy en día, ¿qué tan difícil es que una organización pueda reconocerse como un actor? Bueno, a la primera pregunta, ¿qué pasaría? No pasa nada. Así que lo que ya de pronto les haya pasado o les pueda pasar, no, al contrario, pasa nada. ese es un tema, es ventanilla abierta, entonces no es que tienes que esperar una convocatoria del ministerio para poder radicar la solicitud, sino que tú en cualquier momento te puedes presentar. ¿Sí? El proceso es complejo, es demorado, porque el ministerio se toma alrededor de unos 3 meses aproximadamente en dar la respuesta del proceso de evaluación, pero vale la pena. Claro, pero totalmente. vale la pena. Y de hecho hay diferentes mecanismos por los cuales tú puedes tomarlo de acuerdo a lo que tú necesites, ¿sí? Entonces, si te presentaste y después que te presentaste te diste cuenta que te equivocaste en algo, desiste la solicitud y no te pasa nada. Pero ahí complemento esa pregunta que haces con la siguiente, y es qué tan complejo es, y es que el consejo que yo les puedo dar es que a pesar de que no es tan complejo y que el ministerio de verdad se ha tomado el trabajo de generar guías lo más específico exactamente, posible. lo más específico en el tema de cómo hacerlo, de que debe tener el documento y todo, sí es importante contar con un aliado que te ayude, que te guíe y poder facilitar ese camino para llegar a la meta. Así es. Porque resulta que los documentos, o sea, te dicen, tienes que presentar un plan estratégico y tú dices, listo, un plan estratégico y ya. Totalmente. Pero hay minucias que deben contener ese plan estratégico que ayudan a que en el proceso de evaluación el tema del puntaje pues sea mucho más alto, ¿ya? Y el cómo hacerlo, el cómo redactarlo, cómo estructurarlo, qué soportes presentar. No, y sobre todo lo que tú hablabas ahorita es cómo yo aterrizo la realidad de mi organización actual, ¿cierto? Porque ya después que creo que un actor esté reconocido, pues es mucho más fácil. Pero esa realidad actual, cómo la aterrizo, cómo la enfoco, cómo la visiono, cómo armo toda esa estrategia para que pueda acoplarse y finalmente entrar en un molde, ¿cierto? En un molde de un actor en específico. Sí, sí, total. Y aparte porque es que para mí cada tipología tiene su esencia particular. Entonces es importante que al momento de que tú radiques esa solicitud, de verdad transmitas la esencia que tú quieras transmitir. Porque es que si tú eres un centro de investigación, enfócate en las actividades de un centro de investigación. A pesar de que como actividad complementaria hagas asesorías, hagas consultorías que son propias de un centro de productividad e innovación, enfócate en tu misionalidad, enfócate en tu esencia. Así es. Excelente, bueno, entonces no sé, ¿quieres decir algo más? No, yo estoy muy contenta de estar aquí, estoy emocionada de estar contigo, no sé, es una complicidad que se ha generado desde el principio entre las dos. 10 años. Sí, que nos sorprendió porque no esperábamos que fuera tanto. Total. Y sí, recuerdo ese enero 2014, cuando empezamos con todo esto, con toda la travesía de una carrera profesional. Y todas las anécdotas que se empezaron a generar, que por integridad no mencionamos.
Total. No, porque además que no terminaríamos, pero realmente muy interesante. Y así pues también menciono que actualmente tú también trabajas, tú eres también uno de esos aliados que tú mencionabas, por si también de pronto alguna persona está interesada, ¿cierto?, en conocer un poco más, en lo que hablábamos, cómo puedo aterrizar esto a mi organización. Jessy ahorita es un actor clave también para que cualquier organización que de pronto no sepa cómo y que ya de pronto haya leído y quizá tenga dudas, igualmente las personas, como tú dijiste, pueden preguntar al ministerio, pero si alguien también está interesado en un aliado, pues tú también puedes ser ese aliado clave por toda la experiencia y la trayectoria que has tenido. Entonces, bueno, Jessy, yo creo que de verdad que muy felices de tenerte aquí, de ver todo ese crecimiento del que has hablado, de cómo llevamos nosotros aquí nuestras charlas, que hablamos desde la parte personal hasta una parte tan técnica como esta, pero realmente de eso se trata, de nuestra integralidad como personas, como profesionales. No solamente es lo técnico, siempre va a haber algo de nosotros como persona en cada cosa que nosotros hacemos. Sí, yo bueno, la dinámica es que tengo que dejar una tarea, ¿cierto? Sí, se me estaba olvidando la tarea. Bueno, la tarea, sí. Mi tarea es una invitación. Ajá. Y es que cada uno de nosotros, en el rol en el que estemos, identifiquemos cuáles son esas actividades que estamos realizando en nuestro día a día, si son actividades de investigación, si son actividades de innovación, si son actividades enfocadas a la parte de desarrollo tecnológico, y poder tener la oportunidad de reconocerse como un actor de MinCiencias. Entonces, identificamos primero cuáles son esas actividades, serían como 2 tareas, perdón. No importa. Sería primero identificar cuáles son esas actividades y hacer la relación a qué tipo de actor podrían casar, podrían amoldarse. Y una tercera tarea de ñapa sería de iniciar el proceso. Tomen el riesgo de ver, como lo decía Andrea, yo puedo ser también ese aliado para que ustedes puedan conocerlo, para que ustedes puedan ampliar un poco el conocimiento acerca de lo que es, y salirse un poco de la caja, esa caja de miedos y esa caja de dificultades. Así y que lo hace todo completamente lejano, y juntos podemos trabajar de verdad en el reto de cerrar la brecha que tenemos a nivel regional de actores reconocidos en el departamento y empezar a impulsar nuestras capacidades en materia de I+D+I. Excelente, Jessy. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que nos vamos con estas tareas que nos dejaste. Yo creo que es muy chévere porque este tema no se trata de tampoco que sea algo súper especializado, como que nadie lo pueda hacer o muy específico, sino que cada uno de nosotros como profesionales podamos ir viendo estas diferentes oportunidades, cómo las podemos aterrizar para nuestras organizaciones. Y bueno, agradecer a todas las personas que se están viendo este video, ¿cierto? Que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión nuevamente. Jessy, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Bueno, chao. Chao, chao.